Gracias por continuar junto a nosotros. Esto es Panorama Político. Revisamos inmediatamente datos generales del candidato César Montúfar Mancheno. Él tiene 56 años de edad, es de profesión licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Además cuenta con una maestría en Ciencias Políticas y un PhD. De estado civil, divorciado y tiene 4 hijos. Experiencia en el sector privado. Es profesor principal de la Universidad Andina Simón Bolívar, cofundador y militante del Movimiento Concertación. Además fue director ejecutivo de la Corporación Participación Ciudadana en el periodo comprendido entre 2002 y 2005. Experiencia en el sector público. Fue asambleísta por Pichincha entre 2009 y 2013. Candidaturas presidenciales. Esta es la primera vez que participa. César Montúfar es el candidato por la Alianza Honestidad, lista 1751. Su nombre es conocido por una constante lucha contra la corrupción. Es acusador particular del ex vicepresidente Jorge Glass y dice que de llegar al gobierno realizará auditorías a todos los contratos, además de recortes de servicios, incluidos los aviones presidenciales. César Montúfar nació en Quito el 2 de octubre de 1964. Es catedrático y político, ex legislador por Pichincha y ex candidato a alcalde de la capital. Pero además fue acusador particular del ex vicepresidente Jorge Glass, inmiscuido en varios casos de corrupción. Montúfar ha denunciado públicamente lo que ha catalogado como el autoritarismo correísta del gobierno anterior. Combatió la Constitución de Montecristi. Ha propuesto y dirigido varias acciones y campañas nacionales contra la corrupción. Su plan de gobierno, denominado Programa de Transformación del Nuevo Ecuador, pretende una hoja de ruta que recorrerán desde el día 1 en el caso de llegar al poder, y propone un manejo estratégico, transparente y equilibrado de las finanzas públicas. Realizarán entonces auditorías a los contratos celebrados por el Estado con empresas públicas extranjeras, sin licitación previa. Prevé disminución del gasto público y auditoría del ejercicio presupuestario de todas las unidades ejecutoras del presupuesto del Estado. Revisión y recorte de los contratos de prestación de servicios, consultorías y asesores del Estado Central, venta de bienes, vehículos y equipos innecesarios, incluidos los aviones presidenciales, eliminación de propaganda y publicidad estatal innecesaria, reducción de los sueldos de funcionarios y aquellos asesores con sueldos por encima de 10 veces el salario mínimo vital. También dice que se realizará un redimensionamiento del Estado mediante la eliminación de los nuevos ministerios creados, secretarías nacionales y empresas públicas deficiarias, luego de auditorías financieras. Reducción de impuestos al sector productivo exportador. Plantea además incentivos tributarios e impulsará el programa Trabajo para Todos, que está diseñado para generar una gran cantidad de empleos en corto plazo. Montúfar ha publicado más de 50 artículos académicos en revistas de Ecuador, América Latina y Estados Unidos. Él también es uno de los presidenciables que aparecerá en la papeleta el próximo 7 de febrero. Así es, en esta segunda parte de Panorama Político nos acompaña el candidato César Montúfar de la Alianza Partido Socialista Ecuatoriano y Movimiento Concertación. Bienvenido, candidato Montúfar. Ha asegurado que lleva 20 años en la lucha contra la corrupción. Ha sido principal figura en varias denuncias que permitieron a la justicia investigar varios casos, principalmente del gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Por qué quiere ser presidente César Montúfar? ¿Para usar todo el poder del Estado para destruir el correísmo, como ya lo ha asegurado? Muchas gracias, María Fernanda. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven a esta hora. El Estado ecuatoriano se transformó en los últimos 15 años en un Estado delincuencial, un Estado tomado por la corrupción, un Estado secuestrado. ¿Me están escuchando bien? Disculpe. Sí, le escuchamos. Un Estado secuestrado por mafias a todo nivel, lo vimos en la pandemia, cómo atracaron incluso la salud en pleno COVID. Y eso implica que debemos, como país, hacer todos los esfuerzos por desmantelar esa estructura delincuencial que tiene cooptado el Estado y generar, por lo tanto, una posibilidad de progreso, de desarrollo, de un país basado en la decencia, un país basado en la honestidad. Por eso yo digo, hay que arrasar con ese estado delincuencial que creó el correísmo, y eso es una tarea que implica la confluencia de varias acciones. Por un lado, una reforma legal, que podríamos discutirla en un momento. En segundo lugar, es necesaria una tremenda reforma de fortalecimiento institucional para poder atacar a la corrupción. Y en tercer lugar, es necesario
una política para recuperar lo robado. Esos son los tres elementos de mi propuesta. Pero aquí lo principal es entender el diagnóstico. Si es que no desmantelamos esta estructura delincuencial creada por Rafael Correa y el correísmo durante 15 años, el país no va a salir adelante. Aquí no se trata únicamente de perseguir algunas denuncias, no se trata de sencillamente decir aquí hay que poner algunos paños de agua tibia. El Estado ecuatoriano está tomado por mafias. Hay que desmantelar esas mafias para que el Estado ecuatoriano, que es hoy un Estado delincuencial, pase a ser verdaderamente un Estado de derecho, un Estado constitucional de derecho. Candidato, desmantelar la corrupción, sí, pero el año pasado, digamos, el gobierno pasado ha estado desmantelando la corrupción y han salido a la luz diferentes casos. Y algunos ecuatorianos piensan que ha sido una pérdida de tiempo también para el país porque ha habido temas más importantes. Es su principal fin seguir desterrando la corrupción del gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero tenemos poco tiempo para reactivar un país que está emergido en varias problemáticas, entre ellas la económica y sobre todo la de salud con la pandemia. Pero todas las cosas están articuladas, María Fernanda. Yo no estoy diciendo que primero acabemos con la corrupción y después pongámonos a trabajar sobre el tema del empleo, sobre el tema sanitario. Es más, yo creo que en este momento el asunto de la pandemia, luchar contra la pandemia es la primera prioridad. Pero todo el presupuesto del presupuesto del Estado, más o menos como un 15-20% se deriva, se huye, se escapa por corrupción. Estamos hablando de varios miles de millones de dólares. Piense en el tema de la elusión y evasión tributaria, que es otra forma de corrupción. ¿Cuántos recursos el Estado ecuatoriano deja de cobrar? Solamente yo pongo este ejemplo, mire las declaraciones a la renta de los candidatos de la presidencia de la República. Y ve usted ahí candidatos que dicen tener empresas que tributan muy poco, millonarios que no tributan absolutamente nada. Es decir, el problema de la corrupción no es un problema más, es un problema estructural, es un problema que tiene que ser tratado de esa manera. Y el gobierno de Lenín Moreno persiguió unos casos, pero desmanteló. Lo vimos en la reconstrucción de Manaví, estamos hablando de 3.500 millones de dólares que se ferió el gobierno de Rafael Correa, dejando a los manavitas en una situación tremendamente crítica. Igual hemos visto en seguridad social, lo hemos visto en los sectores estratégicos. Entonces, yo no creo que hay que minimizar la corrupción. Eso no quiere decir que es el único, que no hay que trabajar en paralelo en los temas de empleo, en los temas de educación, en el tema sanitario. Yo creo que en este momento es la prioridad. Hablemos del tema sanitario, precisamente, candidato. Usted en su última intervención aseguró que se va a vacunar a 12 millones de personas y ha hablado de un presupuesto de 240 millones de dólares. Me gustaría saber de dónde van a salir esos recursos. Muy bien, gracias. Déjeme explicar un poquito más mi propuesta, porque eso me parece que es muy importante. A ver, la pandemia es en este momento el principal problema que tenemos los ecuatorianos, es un problema mundial del que depende la vida o la muerte de millones de personas. Hay que poner como antecedente, María Fernanda, el Ecuador, el año 2020, es el segundo país en el mundo con muertes en exceso después del Perú. Eso es muy importante. No estamos hablando de que aquí en el país se han manejado las cosas bien. No, aquí no se han manejado las cosas bien. Aquí estamos hablando de un país que ha sufrido el segundo lugar en las muertes en exceso. Eso quiere decir que muchísimos ecuatorianos pudieron ser salvados sus vidas. En primer lugar, con ese antecedente, podemos ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en este año. Lo más trágico, el escenario que tenemos que evitar, es que se repitan los eventos de marzo y abril del año pasado. Eso no podemos permitirnos. Y en segundo lugar, es fundamental tener presente esto, María Fernanda. Y es que si no resolvemos la pandemia, si no nos enfocamos en resolver la pandemia, no va a ser posible nada más. La reactivación económica va a quedar pospuesta o va a ser a medias. La reconstrucción del sistema de educación, la misma reforma política de la que estamos hablando y de la reforma institucional. Entonces, mi propuesta, y ya voy a pasar a los detalles para que la ciudadanía conozca, es
En los primeros 4 meses de mi gobierno, desde junio hasta septiembre, vamos a convocar una gran movilización nacional para vencer a la pandemia. Esa gran movilización nacional tendrá un presupuesto aproximado de $500 millones. Ya voy a explicar cómo se va a gastar ese dinero y cómo vamos a recuperar, cómo vamos a... ¿De dónde va a salir? Y de dónde va a salir. Pero explíqueme, pero el problema es no solamente el dinero, sino también es necesario tener presente qué es lo que se va a hacer. El primer tema, el primer eje de esa gran movilización nacional para vencer la pandemia tiene que ver con cambiar la política del gobierno en términos de fortalecer el diagnóstico y la prevención. El gran error, el error criminal de la política estratégica, la política sanitaria de Moreno, fue no apostar y no trabajar con más diagnóstico, con más pruebas, detectar en dónde están los focos de infección, hacer cercos epidemiológicos para evitar que eso se propague, hacer una estrategia focalizada, preventiva, al tiempo que fortalecer el sistema hospitalario. Entonces vamos a dar un giro. Para eso necesitamos comprar al menos 2 millones de pruebas COVID para que de esa manera podamos hacer ese trabajo. En primero. En segundo lugar, viene el tema de la vacunación. Yo le quiero hacer una pregunta, porque parece que es algo que fuera una cosa mágica e imposible de hacer. En el censo, cuando hay los censos de nuevo, con una organización previa, se llega a todos los hogares ecuatorianos. En un solo día se llega a todos los hogares ecuatorianos, con un gran ejército de encuestadores. Y eso también es recursos. ¿No es cierto? ¿De dónde vienen esos censadores? Que llevan a venir los vacunadores. Son estudiantes, ¿no es cierto?, que tienen obviamente que previamente ser vacunados, son servidores públicos, son maestros, ¿no es cierto? Es decir, son policías, pueden ser soldados militares. Estoy asesorado en este momento por un grupo de epidemiólogos. Dicen poner una vacuna, por supuesto que requiere capacitación, como es, por ejemplo, también censar, pero no es nada del otro. Entonces, nosotros tenemos que movilizar en 2 días, entre los meses de julio y agosto, una vez en julio y otro en agosto, cronograma de junio a septiembre. Junio para la preparación y la capacitación, julio para administrar la primera dosis y agosto para administrar la segunda dosis y septiembre hacer toda la evaluación y hacer todas las correcciones que se tengan que hacer. ¿Me permite terminar para poder explicarle? Porque usted me ha preguntado sobre este tema. Entonces, los que tenemos que crear un ejército de vacunadores para que en estos 4 meses podamos administrar. ¿Cuánto va a costar esto? Cada vacuna aproximadamente, y ustedes los precios del mercado, esto con precios altos más o menos estaría en unos $10 por vacuna. Eso significa que 2 dosis a 12 millones de personas, porque la vacuna es voluntaria, aproximadamente $240 millones. 240 millones, más lo otro que estoy comentando, la movilización, el tema de las pruebas COVID, tenemos un presupuesto de $500 millones. ¿Cómo lo vamos a financiar? En primer lugar, voy a declarar estado de emergencia. Y espero que la Constitucional entienda la urgencia de esta situación, estado de excepción. El presidente, con la autoridad que le da el estado de excepción, puede redireccionar el presupuesto. Tenemos que entonces hacer un fondo emergente de 500 millones, que además vamos a alimentar, en primer lugar, de los recursos pendientes con el Fondo Monetario Internacional, que son $2.400 millones. Vamos a negociar con el fondo para que una parte vaya en esa dirección. En segundo lugar, vamos a tratar ya está en marcha aquello, una política con otros países de América Latina para tratar de bajar al mínimo el valor de la vacuna haciendo una negociación colectiva. Y en tercero, como yo he dicho, vamos a mejorar la tributación y vamos a plantear un impuesto al patrimonio a personas que tengan más de $1 millón. Esto es muy importante, que también va a contribuir con $150 millones. Entonces, esos $500 millones va a ser posible recaudarlos. Son emergentes. El Ecuador no puede seguir donde está y como está en este momento. Y cuando ya tengamos todo listo, cuando ya lleguemos a septiembre, que esperamos ya llegar a septiembre, habiendo vencido al COVID,
habiendo vencido a la pandemia, es un tema global, podemos con toda la fuerza entrar en la reactivación económica, en la reconstitución del sistema de educación, etcétera, etcétera. Pero pensamos primero la pandemia y vayamos de esa manera adelante. Cato, le interrumpía porque tenemos que ir a un corte comercial, pero antes de hacer esa pausa, no me quiero quedar ya terminando este tema muy interesante sobre el tema de la pandemia, que es lo que le interesa al país y a los ecuatorianos, sobre todo porque es un tema emergente sobre la situación actual. ¿Cómo garantiza usted poder conseguir esos acuerdos con las farmacéuticas para que llegue esa cantidad de vacunas? Hemos visto que el gobierno de Lenín Moreno no ha podido conseguir la cantidad necesaria de vacunas para que lleguen al país lo antes posible. A ver, mire, esto es un tema regional. América Latina tiene que negociar en conjunto. América Latina tiene que unirse. Fíjese que en este mismo momento hay varias iniciativas a nivel regional que precisamente están buscando el que se puedan unir fuerzas, no solamente para comprar más pruebas, para comprar más vacunas, sino incluso para pensar en acciones y estrategias de cierres programados. Es decir, si por ejemplo por una semana se cierra Colombia, tiene que también cerrarse el Ecuador y tendría que también cerrarse el Perú. Estoy solamente hablando de ejemplos. Es decir, esto tiene que ser una estrategia concertada, latinoamericana. Yo creo en la integración y la acción regional, internacional, tiene que ser importante. Si nosotros como un pequeño país, sin liderazgo, siendo además un país que ha tenido un manejo nefasto de la pandemia, va ante una de estas grandes farmacéuticas e intenta negociar, ahí está el resultado. 80,000 vacunas que no sirven absolutamente para nada. Bueno, sirven, por supuesto que siempre va a ser. Le tengo que contar nuevamente. Tenemos que ir a una pausa, candidato, pero vamos a regresar con temas importantes. Quisiera saber un poco más sobre su denuncia sobre el tema de eSport, que lo hizo en el debate del Comercio y Televicentro, y además hablar sobre sus propuestas en sí. Usted ha hablado del último tramo de la deuda que no se ha utilizado en gasto corriente, queremos saber en qué se va a utilizar. Ya regresamos aquí con César Montúfar en Panorama Político. Regresamos en Panorama Político. Está con nosotros el candidato de la Alianza Partido Socialista Concertación, César Montúfar, y hemos estado hablando sobre todo el tema de pandemia, que ha sido una de las propuestas principales que ha realizado el candidato, además del combate del tema de la corrupción. En el pasado debate presidencial de Grupo El Comercio y Televicentro, entre sus denuncias aseguró que el candidato de Creo estaría vinculado con las denuncias en el caso eSport. ¿Qué pruebas tiene al respecto? Y me gustaría saber, candidato, si ya realizó la acusación formal. A ver, lo mío no fue una denuncia, fue un emplazamiento. Yo quiero aquí explicarlo bien, porque me parece que hay mucho apasionamiento y a veces como es que se pierde en la dimensión del tema. El tema es muy importante, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la seguridad social, en este caso de la seguridad social policial. Estamos hablando del ahorro de los ecuatorianos. Es decir, no estamos hablando de cualquier tema, no es una denuncia de corrupción, estamos hablando de un tema importante. ¿De qué se trata? El país lo conoce. Cerca de 800 millones de dólares desaparecieron de Expol entre el año 2015 y 2019. Cerca de 800 millones de dólares en 5 años. Para que eso sea posible, tuvo que organizarse toda una estructura delictiva, patrocinada principalmente por el Banco Central. Banco Central totalmente en control del correísmo, es un típico ejemplo de delincuencia organizada correísta. Banco Central
bancos locales, bancos internacionales, casas de valores, incluso instituciones como el Ministerio de Finanzas participaron para que este presunto gran atraco pudiera concretarse. Hace algunas semanas, en la Comisión de Justicia, apareció o declaró un ex intendente de Valores y mencionó que uno de esos bancos era el Banco de Guayaquil. Diario Expreso, en esta semana, hace un artículo en el que también menciona el Banco de Guayaquil. Información que yo tengo, que fue lo que hice público en el debate, también menciona el Banco de Guayaquil. ¿No le parece, María Fernanda, que hablando en medio de una campaña presidencial, cuando estamos hablando del ahorro de los ecuatorianos, de más de 800 millones que se han escapado, no es necesario un emplazamiento al candidato Lasso? Un emplazamiento para que él responda tres cosas, solamente tres cosas. Primero, si es que el Banco de Guayaquil reportó, como le exige la ley, como operaciones irregulares estas transacciones. No estamos hablando de una, estamos hablando de varias en el lapso de 5 años. En segundo lugar, si es que reportó y la UAFE, porque tiene que reportar, según la ley de la UAFE, no hizo ninguna acción, ¿por qué no cerró la cuenta? ¿Por qué no cerró la cuenta? Porque evidentemente para que este atraco pudiera darse, tenía que haber bancos que transfirieran el dinero hacia el país hacia adentro. Y en tercer lugar, es importante, porque es importante determinar la ruta del dinero, hacia dónde fueron esos recursos, del Banco de Guayaquil y de los otros bancos, a dónde fueron esos recursos. Entonces, este es un emplazamiento absolutamente válido, absolutamente importante. A mí me extraña que cuando estamos hablando de la seguridad social, de que tanto se rasgan las vestiduras, cerca de 800 millones, muchas personas piensan que esto es un ataque. Esto no es un ataque, esto es un emplazamiento necesario en una campaña presidencial, porque el señor Lasso es banquero, porque el señor Lasso tiene legítimo interés de ser presidente de la República y por lo tanto tiene que aclarar este tema. Candidato, si bien es cierto, usted dice que no es una acusación formal ni es una denuncia que se va a presentar, que es un llamado al candidato de Creo de que dé respuesta precisamente sobre eso. A mí me queda una duda, porque usted dice que precisamente que existe una transacción. Quisiera saber si esa transacción es ilegal, como usted lo dice, tiene pruebas al respecto. Ceval tiene una cuenta operativa de trabajo en el Banco de Guayaquil, como tiene, me imagino, en otros bancos. Desde ese punto no lo veríamos como ilegal. ¿No ha habido transacción de Ceval inusual o usted tiene documentación que sí avale aquello que está asegurando para que el candidato de Creo responda al país sobre esto? A ver, no es solamente una transacción, no es solamente una cuenta, son varias transacciones, varias cuentas durante 5 años para que 800 millones de dólares se esfumaran. Son muchas transacciones y no únicamente el Banco de Guayaquil, sino otros bancos locales, en primer lugar. No lo digo yo, lo estoy diciendo. En octubre ya lo mencionó en su declaración a la Asamblea Nacional el señor Rafael Balda, ex intendente de Valores de la Superintendencia de Compañías. En esta semana, Diario Expreso publica un artículo y en ese artículo igualmente vuelve a repetir que el Banco de Guayaquil y otros bancos han estado han sido parte de esta situación. Ahora bien, esto es bien importante. Cuando un banco detecta una transacción irregular, como el mismo Balda dice que ya en el 2017 ya se detectaron estas transacciones irregulares, fueron reportadas, el banco tiene la obligación de reportarlas. Y si es que la UAFE no hace nada, tiene la obligación de cerrar las cuentas, porque de lo contrario no hay forma de que el dinero salga y entre del país de manera ilícita como entrado. Entonces, aquí no estamos hablando ni de una cuenta, ni de una transacción. No estamos hablando de operaciones que no hayan sido reportadas como sospechosas o inusuales. Estamos hablando de un marco sistemático a través del cual cerca de 800 millones de dólares del ahorro de los ecuatorianos se esfumó. Entonces, es un tema tremendamente importante, María Fernanda. Candidato, ¿eso quiere decir que usted podría poner una denuncia formal, ya no solo un llamado como lo hace al candidato a la presidencia de la República, y si se pondrían esas denuncias y daría a conocer los nombres de los otros bancos también vinculados? Yo voy a poner los documentos que tengo, por supuesto que me corresponde el conocimiento de la Fiscalía.
Pero aquí no es el problema. Es curioso que usted me pregunte sobre denuncia. Aquí el que tiene que responder es eso. Porque él es candidato a la presidencia de la República. Él es banquero. Yo no tengo nada contra los banqueros. Pero un banquero que maneje el ahorro de los ecuatorianos a través de sus bancos tiene la obligación de responderle al país. Cuando se detectan, como estoy en este momento demostrando, que a través de su banco pudieran haberse dado operaciones irregulares, que si no fueron reportadas implicaban que el banco tenía la obligación de cerrar esas cuentas. Por favor, aquí no se trata de que yo voy a presentar, eso no hay ningún problema, esté tranquilo. El señor Lazo también dicen que no, ese no es el problema es que un candidato a la presidencia, que es banquero, tiene la obligación de aclarar al país, no a César Montúfar, al país, a los policías que fueron estafados, y al país vivió en la década de finales del siglo pasado y inicios de este, un gran atraco a través del feriado bancario. Yo no estoy diciendo que el señor Lazo tuvo que ver con eso, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que cuando el poder y el poder económico se juntan, es muy peligroso, hay graves conflictos de interés. Y es por eso que el candidato Lazo tiene que responder. No a mí, insisto, a los policías, a los ahorristas ecuatorianos, porque estamos hablando del ahorro de los ecuatorianos. Candidato Montúfar, se nos acaba el tiempo y sí me gustaría hablar sobre otro tema importante, que es el tema económico. Usted ha dicho que el último tramo de la deuda no debe usarse en gasto corriente. ¿En qué lo usará, más allá de la propuesta y de la planificación que me ha dicho que tiene por el tema de la pandemia? He dicho tres cosas. Primero, hay en este momento 2.000, 2.300 millones de dólares que deben llegar al país. Mi negociación o renegociación con el Fondo Monetario va a ser que eso sea utilizado en una parte para apoyar esta gran movilización nacional para vencer la pandemia y en otra parte para inyectarlo al sector productivo a través fundamentalmente de microcréditos. Tenemos que inyectarle recursos a la economía. Eso a través de la banca pública. Es necesario que tengamos al menos un monto de 1.500 millones de dólares, que es importante, es una cantidad importante, para que lleguemos con créditos baratos a los pequeños y medianos empresarios, a los pequeños y medianos agricultores, a los trabajadores autónomos, a las madres jefas de hogar. Fíjese, miren, yo creo que el Ecuador y la mayoría del pueblo ecuatoriano que no está bancarizado, que no tiene acceso a una cuenta corriente, que no tiene acceso a crédito, requiere que el Estado le ayude para que no sea preso y sea víctima de los chulqueros. Gran parte de la economía más pequeña del Ecuador se mueve a través del chulco con intereses terriblemente altos, viven para los chulqueros. Tenemos que negociar con el fondo para que una parte de esos recursos vaya precisamente a alimentar esa microeconomía. La inclusión financiera, los créditos van a ser la prioridad de mi gobierno. Se nos ha ido rápido el tiempo, se nos quedan muchos temas pendientes que nos gustaría seguir conversando con usted. Sin embargo, tiene 30 segundos para que le diga a los ecuatorianos por qué deben votar por César Montúfar y la propuesta del Partido Socialista Concertación. La alianza es honestidad. La alianza es honestidad 1751. Nosotros, yo creo que he demostrado en mi vida una línea de lucha política, de lucha cívica, de lucha ciudadana, implacable, de lucha anticorrupción, implacable por la democracia y los derechos humanos de los ecuatorianos. Estoy preparado para ser presidente. Tengo la integridad para ser presidente. Nadie de mí puede decir absolutamente nada. He sido frontal y seré frontal. Mi lucha frontal contra el correísmo, contra el autoritarismo, contra la corrupción. Además, soy una persona que tengo la posibilidad de liderazgo para generar acuerdos, generar consensos, concertación. El Ecuador va a salir adelante cuando tengamos un líder que tenga la capacidad de convocar al país, de convocar para movilizarnos y vencer a la pandemia, para llegar a esos acuerdos, sus objetivos nacionales y establecer políticas de mediano y largo plazo. Porque soy un líder moderno, un líder preparado, un líder íntegro, una persona que puede conducir al Ecuador hacia las grandes consensos que permitan las soluciones a los problemas. Le agradecemos, candidato César Montúfar, por estar en este espacio de entrevistas Panorama Político. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Televicentro. Un abrazo grande. TVC presentó Panorama Político.